pues de nuevo bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar con esta tercera sesión de las jornadas que hemos denominado Julio Kropotkin y el debate sobre la naturaleza humana, la contribución de la cooperación y la evolución de nuestra especie, que se han desarrollado en 3 citas, en abril y en mayo, lo que hemos denominado la primavera de Kropotkin, ¿no? Porque, como bien podéis ver a la entrada, a Kropotkin se le remita constantemente, renace constantemente y se le lee constantemente, ¿no? De tal manera que es una buena expresión la de una primavera de Kropotkin. Bueno, las 2 sesiones anteriores se han realizado en la Biblioteca Histórica, en la Complutense, y esta se celebra aquí, se realiza aquí en Traficantes de Sueño, por varios motivos, entre uno de ellos es precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Que es un reencuentro constante de generación en generación con la figura de Kropotkin, como muestran sus ediciones, ¿no? Le damos las gracias a Traficantes y estamos muy contentos y contentas de cerrar las jornadas en un espacio distinto, con una perspectiva que también queremos que sea distinta, ¿no? Lo hemos denominado un debate entre Yayo Herrero y Manuel Rodríguez López en torno a la vigencia precisamente de Kropotkin. Interdependencia y reciprocidad de la construcción social e institucional. Antonio González, mi compañero de organización, y yo mismo somos antropólogos, somos biólogos, y las 2 primeras sesiones se han enfocado más en reivindicar la figura científica, evolucionista de Kropotkin, y su vigencia. Muchas generaciones, eran los colegas aquí también presentes, muchas generaciones de biólogos y antropólogos físicas redescubren y reivindicamos la vigencia de Kropotkin y su valor y las aportaciones en la comprensión de lo que fue nuestro proceso evolutivo y concretamente la contribución esencial, como ahora reivindicamos en clase y en nuestras escrituras, de la cooperación en el proceso de aparición de nuestra especie, ¿no? Kropotkin fue geógrafo, fue naturalista, fue revolucionario, fue evolucionista y pensador social. Y habitualmente se le mira con condescendencia desde uno y otro campo, ¿no? Se considera que fue un mediocre científico por ser un anarcocomunista, por ser anarquista, por ser un revolucionario, o como un excelente científico a pesar de ser anarquista, ¿no? Y para nosotros y nosotras es todo lo contrario. El pensamiento de Kropotkin no es dual, es unitario, y es imposible vincular su radicalidad como pensador social, su compromiso social como revolucionario, de su valor científico. Buena parte de su contundencia, de su vigencia se debe a esa combinación que no es que no es bicéfala, sino que es integral, ¿no? Hay una frase que además cita Emmanuel en el trabajo que ahora recordaré, que sintetiza muy bien la perspectiva de las primeras charlas y de eso también, de las 3 jornadas, ¿no? Desde el primer momento, en perspectiva evolutiva y también en perspectiva histórica, la historia humana es una historia social. Es lo que decía Kropotkin y lo que reivindicamos como biólogos, como biólogas y también como pensadores sociales o como revolucionarios y revolucionarias, como nuestro compromiso personal, ¿no? Una nota técnica, relativamente técnica. Vamos colgando los materiales o bien textos o bien grabaciones de las 2 sesiones anteriores y de esta también. Nuestros compañeros de Causa Verdad que están grabando en la página web de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana, que son las entidades que han promovido estas actividades, estas jornadas. Y aquí tenéis algunos documentos aportados por los anteriores participantes y los audios y los vídeos que vamos a ir subiendo. Bueno, empezará Emmanuel, que además es de la casa, es el coordinador de ediciones Traficantes de Sueños, Manuel Rodríguez López, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Sociología por la UNED. Es también cofundador de la Universidad Nómada, que es un laboratorio anticapitalista, antirracista, colonial y feminista de producción teórica e intelectual. Está vinculado al ámbito y la actuación de los colectivos políticos autónomos y forma parte de la Fundación de los Comunes y el Observatorio Metropolitano de Madrid, espacios en los que ha desarrollado buena parte de su labor investigadora. Bueno, tiene una obra extensa, de libros, de textos en general, ¿Por qué fracasó la democracia en España?, la transición del régimen del 78, el gobierno imposible, trabajo y fronteras en las metrópolis de la abundancia, o hipótesis
democracia, que muy en la línea de Kropotkin, a partir de experiencias revolucionarias previas, empezando por la propia Comuna de París y acabando en el 11M, propone en el 11M, no, en el 11M, sí. El 15 años, propone recuperar el concepto de democracia de la perspectiva radical, ¿no? Junto con Isidro López ha escrito recientemente un estudio monográfico sobre la crisis del modelo de acumulación español y no la justificación, pero uno de los motivos por el que pensamos en él para que participase es en su libro de 2018, que no sé si es el último, La política contra el Estado. Emmanuel ha dedicado un capítulo, bueno, no esencialmente a Kropotkin, pero le reivindica en un epígrafe de ese capítulo que se llama ¿Qué es una institución popular? ¿No? Y Emmanuel, aquí le hemos insistido en que no tiene por qué sesgar, bueno, y ayer también, su intervención hacia el ámbito de la biología, porque esas facetas ya se han cubierto anteriormente. Escribe: ¿qué es una institución popular? Una institución fundada en el apoyo mutuo, la hermandad entre iguales para la realización de una empresa conjunta. Así, al menos, hubiera contestado el viejo anarquista Pierre Kropotkin y los albores del siglo XX. La definición es sucinta, pero entraña una radical inversión a la hora de abordar lo que hoy entendemos por política. Es muy interesante porque el término empresa conjunta es utilizado por Tomaselo, que cita y reivindica también. Tomaselo es un psicólogo infantil, un somatólogo también, que reivindica a Kropotkin y que precisamente expresa lo que Kropotkin decía, que ponerse de acuerdo para desarrollar una empresa conjunta hace millones de años y en la actualidad es lo que fundamenta el principio de cooperación en nuestra especie y en nuestras sociedades, ¿no? Yayo Herrero es antropóloga, es educadora social de ingeniería técnica agrícola, es de en ciencias de la educación, es profesora colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, fue directora general de la FUGEN entre 2012 y 2018 y actualmente es miembro del patronato. Coordinó el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación General Universidad Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, entre 2008 y 2011. Es socia fundadora de Barúa, que es una cooperativa de trabajo asociado e iniciativa social dedicada a la educación, la intervención socioambiental y la investigación. Fue coordinadora confederal de Ecologistas en Acción entre 2005 y 2014 y es miembro del Consejo Editorial de BOA y es además autora de una veintena de obras y libros relacionados con la ecología social, el feminismo y las ciencias sociales, ¿no? Ella, y no es un tópico, podrá aportar esa perspectiva de mirada ecologista y feminista. Allá ya lo hemos invitado desde nuestra asociación en varias ocasiones a participar en jornadas nuestras, la última en otoño, en octubre, del año pasado, y siempre que yo la escucho al menos me acuerdo de Kropotkin, ¿no? Porque ya conceptos que, aunque sin mencionarle, remiten evidentemente a interdependencia, trabajo de cuidados y cuerpo vulnerables. Quienes estuvisteis en la sesión anterior y quienes nos escucháis hablar en clase y en otros ámbitos sobre el ciclo vital, lo que decimos siempre es que crecemos muy lentamente y somos extremadamente vulnerables, de tal manera que somos individuos dependientes que sobrevivimos gracias al apoyo colectivo del conjunto humano, ¿no? Es lo que Yayo expresa una y otra vez, ¿no? Y lo hace con esa reivindicación de que nos damos cuenta que la perpetuación de la vida humana depende de un esfuerzo cooperativo, colectivo, pero esencialmente de mujeres, que no se valora en una sociedad economicista que lo único que prioriza es el crecimiento económico y la acumulación de capital, ¿no? Bueno, por mi parte, poco más que esencialmente dar las gracias a tanto a Yayo como a Emmanuel, y empezar en este caso Emmanuel, porque Yayo va a quedar un poco fuera. Y nada, no, muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar acá y nada más, toda sesión. Muchas gracias. Antes de nada, pues agradecer a Carlos Barea y a Antonio y a la Asociación de Estudios de Ecología Humana la invitación. Y como soy de la casa, ya sé que estamos aquí un poco apelatonados y es un poco incómodo, pero si no se escucha al fondo, por favor nos lo decís y subimos los volúmenes. Lo digo porque, sí, pues si podéis decírselo a alguien que esté ahí para que suba el volumen un poquito. ¿Sí? Y lo acerco un poco más, porque vamos a mantener las ventanas abiertas. Es que a partir de junio
la sala se vuelve bastante difícil por términos... ¿No? Hace bastante calor, ¿no? Por cuestiones técnicas. Entonces, para que haya un poco de corriente y con el ruido de fuera es bastante complicado. Bueno, pues nos perdonáis un poco la incomodidad. Ya está. Ya lo ha hecho Julia. Ya se escucha bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Perdona, Oscar. Vale. La idea básicamente es hoy hablar más de Kropotkin, ¿no?, que en las sesiones anteriores, ¿no? O sea, que en las sesiones anteriores pues hacía yo creo que un reconocimiento a lo que fue la obra, pues una científica del autor, lo que eso significó en términos, supongo, que la inauguración pues, de todo un campo, que yo estoy más familiarizado, es el de la geografía. Entiendo que también todo lo que es la antropología, ¿no? Antropología en sus distintos campos, ¿no? Y aspectos. Y lo que vamos a hacer es también invertir un poco la perspectiva. Es decir, muchas veces cuando se aborda a cualquier figura de estas, lo que se hace es ¿no?, destacar más bien los presupuestos, ¿no?, su valor científico mirado desde hoy, y luego a partir de ahí pues se habla pues, de cuestiones de orden, pues, posibles implicaciones políticas que tienen. Aquí vamos a tratar de invertir. Básicamente yo creo que no es fácil reconocer la figura de Kropotkin si no entiendes que todo lo que es su desarrollo, su obra intelectual está ligada a una experiencia geográfica y política muy intensa y que es muy difícil de reconocer con los parámetros actuales. Como sabéis, Kropotkin es ruso, por supuesto, es hijo de unas familias de abolengo de la aristocracia rusa, él tenía el título de príncipe, creo, de un viejo, además, oblast, el Principado de Smolensk, creo que no lo pronuncio bien, ¿no?, pero bueno, Smolensk, que es básicamente en el occidente ruso. Es interesante esto porque, bueno, Rusia, como sabéis, es todavía una sociedad, cuando él nace y durante buena parte de su infancia, es una sociedad que todavía se mantiene en la institución de la servidumbre. Es decir, donde el trabajo asalariado no tiene desarrollo y donde además nos vamos a encontrar en esa sociedad tradicional un montón de instituciones, de organizaciones de carácter productivo, ligado también al consumo, que no son completamente ajenas y muy atípicas. La más específica, la que todos conoceréis, yo sonará, es el MIR, ¿no?, la comuna de la aldea rusa, ¿no?, que además fue la fuente de inspiración política de lo que fue la principal tradición revolucionaria en Rusia, que es el populismo. No vamos a poder esto desarrollarlo mucho porque tenemos 20 minutos y lo vamos muy rápido. Pero en cualquier caso, Kropotkin, podéis leer además su biografía en Memorias de un revolucionario, lo sacó esta editorial de Oviedo, KRK, aunque hay otras más antiguas, que merece la pena, lo voy a notar como todo, una historia que es, bueno, es muy distinta a cualquier biografía de Europa occidental, pues diría de los últimos 400 años, no 150 como en este caso, ¿no? Es una historia de una familia aristocrática, de donde él nace, y es una historia donde vais a encontrar pues, relaciones pues, económicas, sociales, que no son las típicas. No son solamente de mercado, básicamente os encontráis como esa familia aristocrática y muchas veces no tanto en una economía monetaria como el trabajo, la servidumbre. Buena parte de lo que entraba en la casa de Kropotkin pues eran simplemente pues, productos que se habían realizado en el régimen de servidumbre en donde ellos tenían las haciendas, ¿no? Historia bastante curiosa. En cualquier caso, pues bueno, nos voy a dar más datos biográficos, algo lo imprescindible, y es que a los 19 años él emprende la carrera militar, es bastante típico de la nobleza rusa, es decir, cada vez más ligada a lo que sería el aparato de Estado absolutista, el último gran Estado absolutista, y entra a la carrera militar como la manera, prácticamente, de labrarse un futuro. Y a los 19 años, creo que es, no recuerdo ahora mismo qué cargo, de caballería, elige un destino completamente apartado de lo que es bueno, pues, la vieja Rusia, la Rusia más occidentalizada, y lo elige en Transbaikalia, es decir, más allá del Baikal, ¿no?, del lago Baikal, en la profunda Siberia, por decirlo así, ¿no? Es interesante, os leo dos citas de lo que para él significa esto, ¿no? Dice así: los años que pasé en Siberia me enseñaron muchas cosas que difícilmente hubiera logrado aprender en otra parte. Pronto me convencí de la absoluta imposibilidad de hacer algo de verdadera utilidad para la masa del pueblo por medio de la máquina administrativa. Tal ilusión la perdí para siempre. Entonces fue cuando empecé a comprender no solo al hombre y su carácter, sino el móvil interno de las sociedades humanas, ¿no? El trabajo constructivo de la masa anónima, del que rara vez se hace mención en los libros y apareció por completo ante mis ojos, la importancia de tal obra en el crecimiento de las formas de sociedad,
presenciar, por ejemplo, de qué modo las comunidades de Yuyorovsky, que son las sociedades rusas, ahora os cuento un poquito más de esto, ¿no?, que emigraron al Amur, ver las inmensas ventajas que les reportó su organización fraternal, casi comunista, y hacerse cargo del éxito admirable que alcanzó su colonización en medio de todos los fracasos de la colonización oficial. Es decir, él va a Siberia, se da cuenta de que la gente que tiene a su cargo pues tiene que cooperar con ella, y él inicia toda una serie de, bueno, pues de distintas misiones que le lanzan y que le permite conocer un vasto paisaje natural y una región de frontera como no hay otra en el planeta, salvo lo que sería la frontera occidental de Estados Unidos y, si queréis, como la gran Amazonía, el gran interior de América Latina, ¿no? Es una sociedad que es móvil, una sociedad que llega a un lugar donde desde luego no existe un vacío, pero existe una amplísima cantidad de terreno relativamente libre y donde se producen fenómenos sociales curiosos. Hay, por supuesto, una campaña del Estado de colonización de ese espacio, pero hay también comunidades más o menos libres, comunidades de frontera, muchas veces son comunidades mestizas, como pasa, pues, vais a notar en la Amazonía o en buena parte también en Estados Unidos, es curioso, ¿no?, donde se mezclan poblaciones y donde el régimen es fundamentalmente cooperativo, ¿no?, de trabajo. Además, él inicia toda una serie de investigaciones de carácter científico, que es lo que luego expresará en el apoyo mutuo y otras obras, ¿no?, por las que será más conocido. En principio, con el glaciarismo, descubre, por ejemplo, que son los procesos glaciares, no siempre la Tierra fue así, sino que el glaciarismo es un fenómeno relativamente moderno, y él habla incluso, pues, de todo un proceso, si queréis, de deterioro climático, de enfriamiento global, que es así, es el que corresponde con nuestra época, ¿no? Entonces, realiza todos estos trabajos y él va forjándose a la vez, pues, una idea científica y también una idea social. Pues leo otra cita, ¿no?, es fundamental de su experiencia biográfica, ¿no? Dice así: habiendo sido criado en el seno de una familia propietaria de selvos, ¿no?, como comentaba antes, entré en la vida activa, como tantos jóvenes de mi tiempo, con un gran convencimiento de que lo necesario es mandar, ordenar, reprender, castigar, lo lógico, una educación de carácter aristocrático, propia del siglo XIX, lo que es una educación de élite, ¿no?, basada en la disciplina y demás, ¿no? Pero cuando en la primavera de la vida tuve a mi cargo empresas de importancia y tratos con los hombres, cuando cada error hubiera podido tener en el acto graves y serias consecuencias, empecé a apreciar la diferencia que existe entre servirse del principio de mando y la disciplina o valerse del mutuo acuerdo. El primero es de gran efecto en un desfile militar, refiero a la disciplina, pero carece de valor allí donde se trata de la vida real. Y solo se puede obtener el éxito por el esfuerzo de muchas voluntades convergentes a un mismo fin, solo gracias al apoyo mutuo, ¿no? Aun cuando formulé entonces mis observaciones en términos análogos a los usados por los partidos militares, puedo decir que perdí en Siberia toda la fe que antes pudiera haber tenido en la disciplina del Estado, preparándose así el terreno para convertirme en anarquista. En toda la vida de Kropotkin, la experiencia, queréis, pues, de corte más naturalista, geográfica y tal, está ligado también a una experiencia, como os decía, de corte político, ¿no? Porque no es una educación parecida a la que hoy podría tener cualquiera, ¿no?, en una universidad. Una educación en la práctica y además una educación con enormes responsabilidades, ¿no? Estos viajes de la década de 1860. En la década de 1870, Kropotkin, pues, va a vivir básicamente en una secuencia de militancia política, exilio ruso y estancia en distintas cárceles, en Rusia, en Francia, etc. Y el hecho central de esa parte, que yo creo que es también determinante en todo su desarrollo posterior, la Comuna de París. Si no recuerdo mal, se produce en la primavera del 71, bueno, 1871, vamos a ver por validar esa fecha, pero puede ser el 72 o 73. Bueno, 1871, en la cual, pues, él ve cómo fracasa la primera gran revolución socialista. Y esa experiencia le marca de forma fuerte, porque él también participa en los debates previos y posteriores dentro de lo que era la Primera Internacional, la AIT. Conoce a muchísima gente, ¿no?, seguidores de Bakunin, de Proudhon, etc. Y participará o compartirá exilio francés en este caso, en Suiza, pues con buena parte de lo que fueron las comunidades que formaron el primer comunismo de carácter anarquista. Existía el comunismo, el anarquismo previamente, pero no en esta formulación. Me refiero, por ejemplo, al Liceo Reclus, que también bien conocido como geógrafo y de una obra monumental, se llama El hombre de la tierra, dedicada
en castellano varias veces, la última por una editorial de Móstoles, Madre Tierra, que bueno, pues una obra monumental de 8 tomos y que es uno de los principales también geógrafos del siglo XIX, ¿no? Todo esto es interesante porque estas experiencias también marcarán lo que fue la elaboración posterior de su trabajo, tanto científico como político, ¿no? Y nos vamos a meter, porque no tenemos muchísimo tiempo, directamente en lo que es, y por lo que es más conocido, que es, si queréis, a día de hoy, desde luego, el primer tercio del siglo XX no era conocido principalmente por esto, a día de hoy sí, que es la obra por la cual pues, bueno, pues, ha dejado un legado pues, que todavía persiste y es importante discutir. Se trata del apoyo mutuo. La obra que tenéis aquí y que podéis ver también, bueno, publicada por Pepitas y por varias editoriales previamente, fundamentalmente de índole libertaria, que es una obra que, como sabéis, básicamente lo que trata es de considerar la cooperación como el principio básico de la evolución. Él lo hace en una perspectiva que no se opone directamente a la perspectiva darwiniana, se respeta profundamente el trabajo de Darwin, ¿no? Pero sí considera que del trabajo de Darwin se ha hecho pues una suerte de caricatura y que sobre todo en su aplicación social ya pues llegan casos al delirio, ¿no? Se opone esencialmente a la obra de otro teórico de la época, ¿no? Que es Huxley, y también al reduccionismo de Spencer. Si vosotros habéis leído textos de carácter marxista de la época, ¿no? Pues el origen de la familia y el Estado de Engels, ¿no? Os encontraréis que la obra de Spencer es central ahí. Si leéis, por ejemplo, los apuntes etnológicos, monográficos de Marx, pues también vais a encontrar la obra de Spencer, ¿no? De momento, todo lo que es la discusión sobre la antropología de la época, la etnología, es central también para los debates del socialismo, del comunismo. Comunismo en esa época no quiere decir nada del comunismo después del 17, básicamente ahí coinciden distintas perspectivas, ¿no? De carácter libertario, de carácter autoritario, autoritario, de distinto tipo, ¿no? Bien, lo que básicamente viene a decir, y a través de su experiencia, que es de campo, en Siberia, es que básicamente el principio de cooperación es el central, que por supuesto hay lucha por la vida, hay procesos de adaptación, pero que estos no implican la competencia tanto entre los individuos como la cooperación dentro de una determinada especie por resolver los obstáculos naturales, ¿no? Y queréis, pues, a veces con la competencia con otras especies, ¿no? Y casi, por ejemplo, los instintos sociales están profundamente arraigados en la naturaleza humana, hasta los peldaños más bajos de su desarrollo. Esto también es otra perspectiva interesante. Me he olvidado deciros que esta obra tiene dos partes, una que está más centrada en la evolución biológica, podemos llamarlo natural, y otra segunda, la humana. Decir que los instintos sociales son constitutivos a la especie, al ser humano, supone un cambio radical también respecto a la antropología filosófica que es subyacente a buena parte de las teorías políticas que todavía hoy son vigentes. Por ejemplo, la hobbesiana, ¿no? ¿Sabéis? El estado de naturaleza, ¿cuál es? La guerra de los hombres, ¿no? Hombres contra hombres, los humanos contra seres humanos, ¿no? O las teorías de tipo contractualista, de tipo Rousseau, ¿no? Que básicamente el estado de la naturaleza es un estado de inocencia y luego la sociedad política se construye a través de un contrato. Básicamente lo que viene a decir Kropotkin, con acierto, es que desde el primer momento hay instituciones sociales y por lo tanto instituciones políticas. Esto se ve ya en los primeros grupos, que podría reconocer, pues, el conocimiento de la literatura etnológica de la época ya bastante fuerte, pues reconoce básicamente que en todos ellos serán instituciones sociales y además instituciones, digamos, de compartir o de, podríamos llamarlo de las cuales la propiedad común es central. Ligado a esto y a esta perspectiva, que es interesante porque él funda así un tipo de pensamiento, lo hace con Reclus, en el cual se opone claramente a lo que sería la primera sociología y la primera antropología, que son todas ellas de carácter evolucionista. ¿Qué quiero decir con esto? Es una perspectiva básicamente en donde nosotros, la sociedad europea, desde finales del siglo XIX, estaría en el peldaño más alto, junto con la norteamericana, de la evolución, por lo tanto sería la sociedad más civilizada, y lo que veríamos hacia atrás es una serie de pasos constitutivos, ¿no? Desde la infancia de la humanidad hasta su desarrollo posterior, ¿no? Además de pasos que no se podrían saltar. El primer marxismo, el marxismo si queréis más convencional, más ortodoxo, también profundamente evolucionista. Y ligado a esa idea evolucionista existe una idea de progreso. Los anarcocolonistas tienen una idea bastante más compleja. Y eso se debe también a su perspectiva, que es fundamentalmente geográfica, es decir, donde ellos ven en un mismo plano temporal
una secuencia de sociedades paralelas y que son todas ellas complejas y no directamente homologables unas a otras. Hay una obra de Reclus que se llama, creo que es Evolución, Revolución y no sé otra cosa más, que merece la pena porque ellos tienen una perspectiva en la cual los procesos de lo que llaman evolución implican reacciones, implican retrocesos, implican retrogradaciones, implican revoluciones, donde no hay una secuencia lineal y desde luego esto no se define como una secuencia de progreso, por lo menos de una forma muy evidente, aunque ellos son progresistas en el fondo. Como os decía antes, esta idea del apoyo mutuo como un elemento que ha hecho posible la sociedad humana desde tiempos, vamos a decirlo, desde el paleolítico, desde que los homínidos son tales, él la reconoce en todas las formas de organización que tiene a su disposición. Los cazadores-recolectores, la comuna aldeana, como os decía, el MIR, en las primeras ciudades, en los gremios medievales, en los sindicatos modernos y en la sociedad civil de los países más avanzados. O sea, él reconoce que el apoyo mutuo, la cooperación es el elemento fundamental de toda articulación social que merezca el nombre, ¿no? Y este principio de cooperación, que se da en la evolución natural y la evolución humana, como os decía, no permite una trayectoria lineal, ¿no? Él considera que el ejemplo, si queréis, como más sofisticado, donde él encuentra pues, como una realización política y a la vez social, pues, de este principio que le resulta más inspiradora, y en esto se encuentra en línea con muchos otros, si queréis, propagadores o propagandistas del anarquismo, es en las ciudades medievales. O sea, él considera que la ciudad medieval, la ciudad que se construye en paralelo al feudalismo en la Europa de los siglos XI, X, XI, XII, XIII, XIV, más o menos duraría hasta el siglo XVI, pues es donde reconoce que básicamente la puesta en común de los recursos, la organización de carácter gremial, el hecho de que se utilicen o que se creen democracias de carácter más o menos estable, bueno, y aunque tienen elementos oligárquicos funcionales, el hecho de que nos encontremos como organizaciones tanto de producción de consumo que están basadas básicamente en la propiedad comunal, considera que básicamente podría ser como una suerte de federación de pequeñas comunas o hildas, la propia ciudad, un hecho pues, que es inspirador para todo lo que él reconoce posteriormente. Sin embargo, en esta idea evolutiva, que admite reacciones, él considera que el Estado es un principio que tiende, por los mecanismos de delegación que se generan, a destruir estas dinámicas de carácter comunal. Él viene a decir básicamente en toda la historia de lo que sería el Estado moderno, la historia, si queréis, también del sistema mundo capitalista, por utilizar elementos más modernos, desde el siglo XV, el desarrollo de estas figuras centralizadas de poder implica una destrucción sistemática de estas organizaciones de carácter comunitario, de apoyo mutuo, que además es violenta y siempre produce resistencia. Tengo un ejemplo a mano que es interesante. Como sabéis, la servidumbre es todavía dominante hasta la década de 1860 en Rusia. Hay un decreto, que es el de 1861, que abole la servidumbre. Y lo que hace en muchos casos es que, aparte de que muchos dominios vayan a ser la propiedad de la nobleza, la aristocracia rusa, se genera la institución de la propiedad privada, que en algunos casos divide la propiedad de lo que era la vieja comuna aldeana, el MIR, en parte de las individuales. Él dice que eso es así, pero él reconoce que a partir de 1870-1880 muchos de estos campesinos vuelven a poner la propiedad común y se produce una comunalización de la vida campesina. Este debate es interesante porque tiene que ver con la posibilidad, si que leéis, recordáis el debate marxista de la época, marxista no, de Marx básicamente, las cartas que manda a ver a Zulix, en las cuales se discute la posibilidad de que en Rusia haya un salto directo al comunismo, y Marx iba a aceptar, en una perspectiva bastante antievolutiva, que podría darse ese salto a partir de la comuna campesina. Hay otro teórico ruso, socialista, que se llama Plejánov, que niega eso a partir de informes que son contradictorios con estos que presenta Kropotkin. Pero en cualquier caso, por los datos que yo al menos tengo, se ve que la situación no es clara. Es decir, donde hay un proceso claramente de resistencia y de comunalización de la tierra. Y que curiosamente se lo vamos a ver otra vez en 1917 en la Revolución Rusa, en algo que no se ha estudiado y que precisamente los bolcheviques, una perspectiva, si queréis, mucho más revolucionista, pues pasaron de largo, y que yo creo que es uno de los grandes fracasos de la propia revolución, ¿no? El hecho de que hay una tensión fortísima entre campo y ciudad que finalmente se resuelve a favor del proletariado urbano y que destruye precisamente la revolución campesina y la que produce el desastre que acabará pues, en Kronstadt, en las revoluciones y las insurgencias de prácticamente una suerte de Vendée que se produce en el 21 en Rusia, etc.
Me quedan 4 minutos, no me puedo meter en eso. Pero que es interesante porque ese debate estaba ahí. Son debates que son totalmente modernos en la época, ¿no? Por terminar, o por ir terminando, básicamente, ¿qué es lo que él dibuja a partir de esta, ¿no?, doble perspectiva, que es el compromiso militante y el reconocimiento de carácter, construcción, si queréis, de una antropología política y social que está basada en este concepto de evolución y en este principio de cooperación? Pues básicamente es una idea del comunismo que tiene poco que ver con lo que nosotros llamaríamos a día de hoy comunismo. O sea, él entiende, fijaros en qué manera, si reconocéis los viejos eslóganes del siglo XIX que valían para hablar de comunismo y socialismo, la diferencia fundamental era, el socialismo era una fórmula como así, que decía algo así, ay, madre mía, el comunismo debería ser a cada cual según su necesidad, ¿no?, y cada cual según su capacidad. Mientras que el socialismo vendría a decir a cada cual según su trabajo, ¿no?, donde el trabajo sería el elemento fundamental que determinaría la remuneración. Básicamente él invierte la cuestión. O sea, hay un montón de instituciones ya que funcionan sobre un régimen de abundancia y ya se considera claramente antimalthusiano, es decir, que la presión demográfica no está destruyendo la riqueza, sino que al revés está generando una riqueza precisamente por esas relaciones de cooperación que, aunque se vean interrumpidas, machacadas, capturadas por el capitalismo, producen un aumento de la riqueza y por lo tanto de la capacidad de considerar que exista una abundancia que permita a la gente acceder a ella sin más. Y toma un montón de ejemplos que son curiosos porque son funcionales a día de hoy. O sea, como es por ejemplo el caso de las bibliotecas, ¿no?, el caso por ejemplo de los transportes, donde muchas veces el umbral, ¿no?, los transportes colectivos, pues no es claro, donde tú puedes utilizar y emplear recursos sin necesidad que te lo restes a otros. Pasa con prácticamente todos los bienes intelectuales, todos los bienes inmateriales, ¿no? Él venía a decir básicamente, siendo esto así, nuestro proyecto es un proyecto de expropiación, de recuperación de la comunidad, de todo aquello que le sirva para su bienestar general, ¿no? Y la idea comunista que él tenía era básicamente una idea de libre acuerdo, es decir, donde miles de agrupaciones humanas que se constituyen libremente sin ninguna intención de la ley y que logran cosas infinitamente superiores a las que se realizan bajo tutela gubernamental y también bajo una individualización, si queréis, completa de la organización social y de la producción, siempre sin intervención del Estado. Él reconocía, cantaban determinadas instituciones que en ese momento se crean que funcionan bien, por ejemplo el salvataje marítimo en inglés, la Cruz Roja, instituciones que funcionaban de forma más o menos autoorganizada y que eran completamente modernas, que no se remitía simplemente a las viejas instituciones, si queréis, del MIR, de la Comuna, etc. Y que estaban continuamente en relación, los sindicatos modernos también de la época, pero instituciones de apoyo mutuo. Bien, con esto llego prácticamente al final de mi tiempo. Simplemente destacar que esta otra faceta del crowdfunding político a día de hoy está olvidada. Muchos de los textos que tenéis ahí, como La conquista del pan, La moral anarquista, Campo, ciudades y fábricas, fueron textos que se vendían por millares. O sea, por millares quiero decir por decenas y centenares de miles. Eran prácticamente como textos de uso común para lo que era ese movimiento obrero de la época. Solamente un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, La conquista del pan, una edición que se hace en España en el año 1909, el texto me parece que es del 2, pues se tiraron y luego se perdió la cuenta en esa primera edición 56.000 ejemplares. Es decir, eran textos que eran de masa, sino eran ideas que de alguna manera tenían una implantación social que a día de hoy es difícil imaginar y que eran leídas de forma colectiva o de forma individual por población que se consideraba básicamente iletrada y que más o menos consiguieron, no más o menos, más bien más, consiguieron generar un campo de discusión, de proyección política que en algunos casos llegó a tener una importancia fundamental. En el caso español, todo lo que es el desarrollo del anarcosindicalismo y, si queréis, como una expresión práctica en las propias colectividades del año 36 y 37, donde las ideas de Kropotkin eran centrales, las ideas del apoyo mutuo, las ideas de la comunalización de la producción, ¿no?, ideas, si queréis, de lo que ellos entonces se llamaba sindicalización, etc. Y también la idea del municipio libre, municipio federal, tenéis también toda una tradición que viene de Proudhon, de Pimargal, que se incorpora a esto. Yo, si queréis, con esto lo dejo. Han sido 22 minutos, creo que no me falta mucho, así que... Bueno, muchas gracias, Manuel, y pasamos a la Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, también agradecer la invitación
y decir y agradecer mucho a Traficantes de Sueños, que siempre es un sitio donde da gusto venir a participar en cualquier cosa que se organice, ¿no? Yo lo voy a enfocar un poco desde otra perspectiva, ¿no? Y me estaba acordando de una pregunta que se hacía Kropotkin en uno de sus textos y decía: ¿permite la naturaleza humana, él hablaba en el lenguaje de la época, la naturaleza del hombre, ¿no?, que podamos vivir en una sociedad comunista, entendida desde el punto de vista del comunismo libertario? Y esa pregunta a mí me parecía especialmente inspiradora para abordar algunos de los grandes debates que hay y esos mantras que escuchamos muchas veces sobre la esencia supuestamente egoísta del ser humano, sobre la incapacidad de poder vivir en sociedades que pudieran funcionar con las dinámicas del apoyo mutuo y del comunismo libertario. Y creo que merece la pena mirarnos a nosotras mismas como especie. Es decir, ¿qué es lo que permite que exista la vida humana? ¿Qué es lo que ha permitido a lo largo del tiempo que podamos existir? ¿Y qué es lo que permite que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido vivir desde el día que nacimos hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que vemos es que nuestras formas de vida, nuestra posibilidad simplemente de mantenernos con vida, y me refiero simplemente a vida física, depende de todo un cúmulo de vínculos, de relaciones que habitualmente están bastante invisibilizadas, pero que se basan fundamentalmente en una buena estrategia de apoyo mutuo, aunque a veces muchos de esos vínculos y de esas relaciones invisibilizadas sean explotadas, digamos, por algunos regímenes, como puede ser el capitalista, o por algunos sistemas, como puede ser el propio patriarcado, ¿no? Digamos que los seres humanos tenemos dos importantes dependencias materiales que son insoslayables para nosotros y nosotras. En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Somos una especie viva, inserta en un medio natural. Y ese medio natural tiene características, algunas características que son centrales y que las recuerdo son un poco de perogrullo, pero muchas veces en el pensamiento dominante se olvidan, ¿no? La primera de ellas es que somos dependientes de lo que llamamos, pues, bienes fondo de la naturaleza, que no son producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos, aunque sí que pueden ser cambiados. Y por supuesto, la vida humana como el conjunto de la vida incide, digamos, dentro de ese marco natural para ir produciendo, digamos, una evolución conjunta. Esto aparece claramente en la obra de Kropotkin, de cómo de alguna manera la naturaleza, el medio, incide en el proceso evolutivo, y es retomado después por una autora que a mí me encanta y que me invitéis, me ha dado la oportunidad de volver a releer algunas de sus obras, como es Lynn Margulis con la teoría de la simbiogénesis y su colaboración también con Lovelock en la hipótesis Gaia, ¿no? Somos seres ecodependientes y eso hace, tal cual defienden estos dos autores, que nuestra especie, como todas las demás, pueda interactuar con esa naturaleza y generar las posibilidades de utilización de las riquezas renacientes de la naturaleza, como diría José Manuel Laredo, recogiendo de los autores fisiócratas, de los primeros economistas fisiócratas, utilizar las riquezas renacientes para generar abundancia y para generar riqueza, ¿no? Otra cosa distinta es cuando esos bienes fondo son apropiados por el propio capitalismo, que termina de alguna manera en su propia dinámica destruyéndolos, y como tienen una segunda característica, que es la de ser limitados, lo que en principio es una fuente generadora de abundancia, en la línea de lo que comentaba Emmanuel, se convierte en un sistema que produce tremenda escasez. Y por una desigualdad en la apropiación, por esa acumulación, por desposesión que se hace también de los propios factores naturales, me refiero a los que son medibles, a los que son finitos, se termina produciendo una tremenda escasez, ¿no? Pero somos seres ecodependientes y por tanto dependemos de la naturaleza para producir todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para mantener la vida, ¿no? Pero me quiero centrar un poco más en la segunda dependencia. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que nacen, que de vez en cuando enferman, que envejecen y que terminan muriendo, en cuerpos que tienen que ser cuidados a lo largo de toda su existencia, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Pensemos en una criatura recién nacida, que no sobrevive de ninguna manera a sus primeros años de vida si nadie la cuida,
y hablamos de una intensa cantidad de tiempo para mantener también, desde luego afectivamente, pero también, digamos, materialmente la vida de ese cuerpo. Alimentar, asear, levantar, acostar, mover. Pensemos en el momento de la vejez. Llegamos en nuestras sociedades a tener altas esperanzas de vida y esto hace que haya muchas personas que pasen los últimos años de su vida en una situación de enorme vulnerabilidad. Muchas personas viejas que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni salir a la calle, ni asear, ni alimentarse por ellas mismas. Pensemos en los cuerpos diversos, la diversidad funcional. Hay personas que para poder mantenerse con vida o desarrollar vidas dignas van a necesitar ese acompañamiento por parte de otras a lo largo de toda su existencia. O la enfermedad, es decir, que no es una anomalía ni una rareza, sino que es un rasgo vital, básico, inherente a la propia vida por el que pasamos todas las personas. Y no hace falta pensar en enfermedades gravísimas, que te rompas una pierna y estés 6 semanas con una escayola puesta y no puedas andar. Y volvemos a ser conscientes de lo que es necesitar otras personas alrededor que acompañen a nuestros cuerpos y sus necesidades, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ya estructuralmente la vida humana en solitario es radicalmente inviable, es imposible. Para poder mantener la propia vida corporal hace falta que esa vida se desarrolle en un entorno social que garantice que se van a recibir los trabajos de cuidados, como poco, adecuados además a cada momento del ciclo vital. No son lo mismo los cuidados en la primera infancia que los cuidados en el momento de la vejez, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la vida humana, por el hecho de haber nacido, una vida nacida, no constituye ninguna certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en ese entorno social que garantice que se van a recibir todos esos trabajos de cuidados y que garantice que se va a interactuar con esos bienes del fondo de la naturaleza que no son directamente utilizables por los seres humanos y que requieren transformaciones e interacciones habitualmente llamadas trabajo o metabolismo económico para terminar produciendo bienes y servicios que sí que permiten satisfacer las necesidades de todas las personas. Es decir, la vida humana en solitario es inviable. La vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Y por eso, digamos, desde mi punto de vista, el planteamiento que hace Kropotkin sobre el apoyo mutuo en su dimensión más política toma una realidad que se asienta básicamente en la posibilidad de mantener las vidas cotidianas. Yo creo que en ese sentido enlaza bastante bien con mucho de lo que luego plantearon los movimientos feministas cuando hablaban de que lo personal es también político. Es decir, lo que sucede en ese entorno de cuidados cotidianos, lo que sucede en ese espacio, tiene una radical incidencia política y es constitutiva, digamos, de la organización social que podamos tener, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo largo de la historia y sobre todo a lo largo de los últimos años, una buena parte de esos vínculos y de esas relaciones han sido sistemáticamente invisibilizados. Yo voy a plantear un poco la estructura patriarcal como una de las estructuras de origen, digamos, de ese sistema que invisibiliza, resta valor y esconde vínculos y relaciones, ¿no? El sujeto patriarcal, desde nuestro punto de vista, no es solamente un hombre, o mayoritariamente hombre, que manda más que las mujeres, que tiene una posición de poder mayor en el espacio público y también en el privado. El sujeto patriarcal, desde mi punto de vista, es un sujeto que ha alimentado una idea de progreso que se basa en una especie de triple emancipación. Creer ilusamente que podemos vivir emancipados de la naturaleza, creer ilusamente que podemos vivir emancipados de las otras personas y creer ilusamente que podemos vivir emancipados incluso de nuestro propio cuerpo. Porque podemos ni siquiera invertir los esfuerzos necesarios para el propio momento de autocuidado. Nadie puede vivir con esa triple emancipación. Y lo que sucede es que dentro de las sociedades patriarcales se ha producido de forma no libre una asignación, insisto, no libre, que especializa mayoritariamente a mujeres, que especializa mayoritariamente a sujetos colonizados,
especializa otros territorios y otras especies en el sostenimiento de la vida, mientras en espacios que están sistemáticamente invisibilizados. Es decir, creo que vivimos en un espacio que, digamos, invisibiliza casi de forma sistemática todo lo que tiene que ver con los vínculos en las relaciones. Yo creo que eso está también muy presente en la propia obra, digamos, más científica de Kropotkin, ¿no? Kropotkin lo que hace es recuperar o ser casi un pionero en esa recuperación y visibilización de los nexos, los vínculos y las relaciones que se tejen entre todo lo vivo. Es decir, dando una importancia central no solamente a las partes que componen el sistema, sino a la densa red de relaciones que existen entre todas esas partes y que influyen, digamos, en lo que llamamos, podríamos llamar, si habláramos del proceso evolutivo, de la sucesión de los ecosistemas, y hablando, digamos, en términos humanos, de la historia, ¿no? Es decir, esa intensa cantidad de relaciones que existen, que ahí hacen defender que la especiación, que la variabilidad genética no está tan relacionada simplemente con los errores o mutaciones, sino que tiene que ver con la incidencia que ejerce el medio, el conjunto del medio, en la forma de vivir, y además con esa, digamos, defensa de que esa incidencia que marca el proceso evolutivo no es una incidencia sobre el sujeto individual, sino sobre sujetos colectivos, sobre sociedades, sobre grupos humanos o grupos de animales que se adaptan, digamos, de forma colectiva a las condiciones, dice él, hostiles del medio en el que se desenvuelven. Yo creo que marcan una mirada que en el marco científico y también en la postura política es totalmente distinta, ¿no? A mí me gustaba cuando hablaba Carlos, al principio de cuando ha presentado la sesión, y estaba comentando Carlos, digamos, esa falsa dicotomía cuando decía que era considerado un excelente geógrafo o científico que tenía la perilla de ser anarquista, o digamos, una persona que intentaba arrimar, por así decir, de una forma más simple, el ascua a su sardina, es decir, a la que sus propias convicciones políticas le hacían interpretar o le hacían acoger una forma de interpretar el proceso evolutivo y las relaciones en la naturaleza de un modo como que venía bien para su propia convicción anarquista, ¿no? Y es curioso cómo eso, por ejemplo, también le sucede a Lynn Margulis. A Lynn Margulis, además, con el hecho añadido de que además es mujer. Es decir, que haya la teoría de la simbiogénesis, aparte de haber sido también contestada durante bastante tiempo, es decir, se acepta en la teoría, digamos, evolutiva moderna, acepta que el paso de las células procariotas a las eucariotas sí que tiene que ver con un proceso de simbiogénesis, pero ahí se corta todo. Es decir, el que seamos sacos de bacterias, los seres humanos, digamos, que interactúan y están dentro de nuestro cuerpo echándonos una mano con la digestión, con un montón de procesos, parece no tener importancia en la historia posterior. Y por la condición de mujer se tiñe como una especie de buenrollismo que quiere resaltar, digamos, la dinámica cooperativa por encima de una dinámica que es la hegemónica, que es la dinámica de la competitividad, ¿no? Claro, me planteaba yo, ¿por qué cuando se pone encima de la mesa las teorías del gen egoísta no se está hablando, no se pasa por el crisol o por la lupa a quienes las están estableciendo? ¿Bajo qué marcos ideológicos y políticos se establecen esas teorías? ¿Son sujetos patriarcales? ¿Son sujetos del pensamiento único capitalista? ¿Son sujetos que tienen una concepción de individuo como un sujeto universal, desarraigado de la tierra y desarraigado de los cuerpos, que no es capaz de comprender vínculos y totalidades? ¿Eso no tiene también un importante sesgo a la hora de medir o a la hora de establecer la teoría y ver cuáles son válidas y cuáles no lo son en un modelo que es hegemónico, ¿no? Y claro, me planteaba yo también, o me hacía pensar, desde ya muy antiguo, cuando la teoría dualista platónica planteaba la existencia de un alma inmortal que de alguna manera era lo que te otorgaba condición humana, el cuerpo era el soporte accidental de un alma, y llega un momento en el que nos empezamos a encontrar con que incluso ya no es el individuo solo, sino que es el gen, digamos, ese elemento que sustituye al alma, ese gen inmortal que habita un cuerpo
y que es el que marca todas las dinámicas para ver cómo sobrevivir en el marco de las sociedades. O sea, la teoría del gen egoísta en muchos casos plantea esto, y creo que es un planteamiento que tiene casi una proyección hologramática cuando vas viendo la reproducción de esquemas dominantes en la forma de explicar, ¿no? La clave finalmente es que ese sujeto patriarcal esconde los vínculos en las relaciones, fundamentalmente en los hogares, fundamentalmente en los cuerpos de las mujeres, que son especializadas para mantenerlos, porque no se puede vivir sin esos vínculos y relaciones, no se puede vivir sin esas dinámicas de apoyo mutuo, y esas dinámicas van quedando escondidas dentro del marco de los hogares. Cuando transponemos estas miradas al ámbito económico, a la economía capitalista y a la teoría económica, nos encontramos elementos también similares. Ahora ya no es el individuo, ya no es el gen egoísta, sino que hablamos del homo economicus. Ese sujeto, también abstracto, que tampoco existe, y que se supone que concurre todos los días a los mercados, se da de codazos con todo el mundo buscando su propio beneficio, y finalmente está esa mano invisible que convierte la suma de todas esas individualidades y egoísmos en una especie de bien común, ¿no? Esa mirada está también ahí y desde mi punto de vista reproduce también todo este hilo de pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en todo este marco con el apoyo mutuo? ¿Qué es lo que pasa con la cooperación? Bueno, pues cuando analizamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la etología, es decir, del comportamiento animal, o cuando tratamos de responder a las preguntas de si existe o no el altruismo o las conductas, digamos, generosas, por así decir, dentro de la naturaleza, o las del apoyo mutuo, nos encontramos con que las otras especies también las tienen. A mí me encantan, me caen muy simpáticos, esos vampiros de azada, que son esos murciélagos que están en las franjas intertropicales, que son murciélagos que viven en grandes bandadas y que chupan, como todos los murciélagos, sangre pues, de algunos del ganado o de otros animales, ¿no? Resulta que el vampiro de azada es un vampiro que cuando tiene un individuo que no ha podido chupar sangre durante unas cuantas semanas, se encuentra con otros individuos de su misma especie que se dejan chupar un poquito de sangre. ¿Os imaginaos la escena? Un vampirito chupándole la sangre a otro. Y se dejan porque hay una dinámica evolutiva, por supuesto que no es un comportamiento ni teleológico, ni dirigido, ni a voluntad, pero hay una dinámica evolutiva que ha insertado, digamos, el principio de la cooperación y ciertos rudimentos de ese apoyo mutuo como un patrón sistémico evolutivo de éxito. Las palomas torcaces tienen un éxito un 90% superior de cazar cuando cazan en grupo que cuando cazan individualmente. Y este comportamiento cooperativo lo vemos también en la naturaleza. Por supuesto que también existe la competición, pero las relaciones cooperativas y las relaciones competitivas son asimétricas dentro de la propia naturaleza. Es decir, las relaciones de cooperación, no solamente entre miembros de una especie, sino a veces cooperación interespecíficas, son bastante más frecuentes dentro de los sistemas naturales de lo que parece, ¿no? Y según vamos acercándonos a nuestra especie, todavía se multiplica más. Es decir, muchos primates tienen comportamientos que podrían llamarse casi morales o premorales, ¿no? Es decir, hay algunas experimentaciones que se hacen desde la etología que son verdaderamente interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, algunos primates encerrados dentro de una jaula que pueden coger un plátano, y al coger el plátano lo que se produce es que el primate que está al lado sufre una descarga eléctrica. Después de haberlo hecho durante varias veces, hay muchos de esos primates que dejan de coger el plátano. Es decir, dejan de coger el plátano porque hay una especie de rudimento de comportamiento moral que llamamos a veces empatía. Franz de Waal en el libro de la empatía habla bastante de él, y que no es una cosa, digamos, esencialista que nos venga de no sé dónde, sino que, tal y como defiende Kropotkin en su obra y muchos otros sociobiólogos también en su obra, básicamente están en esas estructuras primordiales, morales, que de alguna manera existen, digamos, dentro de la propia naturaleza y, por supuesto, dentro de los primates y dentro de nuestra especie, ¿no? Es decir, ese marco de relaciones, ese marco de cooperación existe. Y yo coincido bastante con lo que estaba planteando Emmanuel,
En el marco del capitalismo y en el marco de la configuración de los estados, muchas veces el ejercicio del poder se hace en contra, digamos, de esa construcción comunal, de ese proceso de apoyo mutuo que ha permitido mantener comunidades, ¿no? Y ahora, en este momento que estamos viviendo, en mi opinión, nos lo encontramos también en muchos procesos que tenemos delante. Cuando estamos hablando de las estructuras que tienen que ver con las redes de economía social y solidaria basadas en el cooperativismo, son, con todas sus imperfecciones y con todas sus dificultades, apuestas por una forma de entender la economía basándose en una estructura cooperativa y mucho más en el apoyo mutuo. Esas estructuras muchísimas veces permanecen bastante invisibilizadas. Sin embargo, son estructuras y son espacios, son lugares donde el éxito de la cooperación es visible casi para cualquier persona que se pueda acercar, con toda la dificultad que tiene hacerlo y desarrollarlo en el marco de una cultura capitalista que va en la línea completamente contraria. Pero ¿qué sucede cuando conformamos los movimientos políticos? Y yo, quiero plantear algunas cosas sobre esto que luego puedan salir para el debate y también para conocer la opinión del propio Manuel, ¿no? Fijaos lo que hemos conocido en el marco de nuestra sociedad en el último ciclo de movilizaciones, ¿no? Este último ciclo de movilizaciones que ha terminado conformando estructuras políticas que querían ser diferentes, ¿no? Fijaos cómo sigue predominando en muchos casos la política de la humillación, la política de la expulsión, la política de la purga, la incapacidad sistemática de poder construir colectivamente. La construcción colectiva, desde mi punto de vista, es una construcción absolutamente delicada. Es una construcción que tiene mucho de artesanía, porque supone escuchar, valorar en plano de igualdad, supone sumar y en el colmo de lo deseable supone multiplicar. ¿A qué me refiero? Hay propuestas, hay políticas, hay iniciativas que no pueden surgir si no es de la interacción. Yo me puedo juntar con un montón de gente para ver qué ingredientes le pongo a una pizza. Y podemos cada uno decir un ingrediente y estamos sumando. Pero cuando una de las personas propone un ingrediente que jamás se le hubiera ocurrido si no hubiera sido por la aportación que hace otra persona, que ha llevado mi pensamiento por otra trayectoria completamente distinta y me ha hecho nacer la creatividad, es decir, lo que no estaba ni en tu cabeza ni en la mía, pero de repente ha surgido, eso para mí es la esencia y el máximo, digamos, de ese proceso cooperativo, esa multiplicación que solamente es posible de esa interacción. Muchos de los problemas que tenemos que afrontar en el momento actual, ecológicos, económicos, sociales, de falta de legitimidad de democracia, de emergencia de fascismos, van a requerir de muchos de esos procesos creativos. Y puede ser que los movimientos políticos convencionales que tenemos directamente estén incapacitados para poder generarlos, por la forma en la que se articulan, porque no existe, en mi opinión, una lógica basada en el apoyo mutuo, en la construcción colectiva y en la colaboración, ¿no? Yo lo voy a dejar ya por aquí, se me acaba el tiempo, y simplemente plantear algunas de esas preguntas, es decir, algunas de esas reflexiones. Somos seres absolutamente interdependientes. Nuestra vida es que directamente no se puede mantener si no es con esas redes de interdependencia. Pero los vínculos y las relaciones se pueden mantener desde el apoyo mutuo y desde relaciones horizontales, o los vínculos y las relaciones a veces también se pueden conseguir explotando, escondiendo, invisibilizando, como ha sucedido, por ejemplo, con esta cuestión a la que yo hacía antes referencia de las relaciones patriarcales que obligan a que sean mayoritariamente mujeres quienes los sostienen, quienes estén especializadas en esos vínculos, en sociedades que sin embargo son patriarcales, ¿no? Yo creo, y quiero terminar con esto, desde luego el capitalismo no hubiera podido nacer, creo yo, en una sociedad que no hubiera sido patriarcal, y por tanto la revisión de ese patriarcado, que no quiero decir solamente un sistema desigual de poder entre hombres y mujeres, porque puede haber sujetos patriarcales encarnados en cuerpos de mujeres, pero ese sujeto que se concibe a sí mismo
básicamente como independizado de la tierra, independizado del resto, desresponsabilizado de su propio cuerpo, desde mi punto de vista es un individuo incapacitado para poder construir relaciones de apoyo mutuo, ¿no? Y por tanto, desde mi punto de vista, la deconstrucción de ese modelo patriarcal es un elemento absolutamente básico para poder avanzar en esa línea. Bueno, yo lo dejo aquí y luego si queréis compartimos. Sí, bueno, muchas gracias a Emanuel y Yayo. Entonces ahora vamos a abrir un ciclo de preguntas. Yo antes de dar la palabra a las personas que estéis interesadas en preguntar las amplias cuestiones que se acaban de plantear, porque me parece que hay muchísimo donde preguntar, donde indagar, donde profundizar, sí me gustaría hacer una pequeña revisión de lo que ha sido hasta ahora estas 3 jornadas, porque seguramente muchos de los que han estado en las 3 jornadas hay datos que han quedado un poco en el aire. Desgraciadamente no están los ponentes, pero bueno, Carlos y yo, que hemos asistido a las 3, pues con nuestra modesta aportación podríamos intentar resolverlos también. Recordar básicamente que lo que hemos hecho en estas jornadas han sido 3 aspectos fundamentales. El primer día se trató sobre todo del contexto en el cual surgen las ideas darwinianas, en el contexto en el cual surgen los principios evolutivos, contextos sociales, contextos políticos, personajes, ideas. Ese mismo día se tocó también dentro de ese contexto que fluía, digamos, ideas, innovaciones, la figura de Pierre Kropotkin, que era un poco la idea esencial. El segundo día cambiamos un poquito de tema, de enfoque, y lo que vimos fue cómo la cooperación, el elemento esencial que proponía Kropotkin, podía haber influido en los procesos evolutivos humanos. Ahí tuvimos un paleantropólogo de reconocido prestigio que nos habló de ejemplos en los cuales se demostraba cómo la cooperación había sido un elemento fundamental, al menos latente, en los procesos evolutivos. Ese mismo día se habló del ciclo vital y la importancia que ha tenido para la supervivencia de nuestra especie la cooperación entre familias, entre individuos extrafamiliares, etcétera, etcétera. Por último, hoy, como habéis visto, hemos abordado el tema de una visión un poquito quizá más centrada en Kropotkin y sobre sus planteamientos, sus proyecciones a nivel social y a nivel político. Ese es el contexto general. Yo, por último, ya para dar la voz la palabra a todos vosotros, solo una cosa. ¿Por qué hemos organizado estas charlas? Puedo hablar por mí, Carlos, coincidimos en muchas cosas, quitando en todas, pero ahí sí que hablo por mí. Sobre todo es ¿por qué? ¿Por qué somos una sociedad como somos? ¿Por qué somos humanos? ¿Qué nos ha hecho humanos? ¿Qué elementos han influido en que seamos actualmente, que seamos capaces de construir sociedades, algunas fallidas, otras, digamos, ventajosas, otras muy bien ajustadas, otras desastrosas? ¿Por qué hemos sido así? Desde la perspectiva de un biólogo evolutivo, de un antropólogo físico, que en el fondo somos lo que somos nosotros, cuando hacemos el análisis, digamos, en retrospectivo de qué sucesos han ido ocurriendo para llegar hasta donde estamos, para hacernos lo que somos, hay un elemento clave. En esta ecuación no se entiende, no podemos interpretarla si no introducimos el concepto de cooperación. Hay una teoría, podemos discutir si es cierta o no, que dice lo siguiente: somos como somos por 2 aspectos fundamentales. Uno, porque hemos sabido copiar a las innovaciones que han hecho nuestros compañeros. Y en esa copia hemos errado, por tanto hemos vuelto a innovar. Para que se produzca esta idea de copia e innovación es necesario que haya cooperación. Eso nos llevó, inequívocamente, o al menos a mí, al pensamiento de, para mí, un fantástico personaje que es Pierre Kropotkin. Dicho lo cual, ahora sí ya no os canso más y doy pues el turno de palabra para que podáis preguntar sobre lo que se ha planteado esta mesa. Preguntas, por favor. Animaros, un momento interesante para poder opinar y preguntar. Hola. Mi pregunta iba sobre la ecología como disciplina, porque habéis dicho que Kropotkin tenía en cuenta los ecosistemas frente a Darwin, que quizá estaba más centrado en la competencia dentro de miembros de la misma especie, mientras que Kropotkin se fijaba más en el entorno ecológico, etcétera, y la lucha contra ese entorno para sobrevivir.
Entonces, si se le puede considerar uno de los fundadores de la ecología, no como activismo en defensa del medio ambiente, sino como disciplina que entiende los ecosistemas, y si había otros antes que él o contemporáneos pensando de esa manera, o si en ese sentido fue más pionero. Gracias. Ahí, lo pasáis a... Bueno, me ha parecido que la gran prueba de la cooperación es el lenguaje. Si algo tan complejo, cerebralmente hablando, como desarrollar un lenguaje, y tan complejo culturalmente como los miles de palabras que hacen falta para entendernos, ha sido desarrollado, es porque cooperamos. Porque si no cooperáramos con unas mandíbulas muy fuertes para desgarrar la carne y quitarse la otra sería suficiente. Dicho esto, una pregunta muy concreta. Habéis mencionado como gran enemigo de la cooperación el gen egoísta de Dawkins. Obviamente la teoría genética es lo que más se opone a la ecología, desde mi conocimiento del tema. Pero alguien que defendiera ese gen egoísta diría que el vampiro de la saga se deja chupar de la sangre por alguien que es su pariente para maximizar sus genes. La pregunta es muy concreta. ¿Esos vampiros se dejan chupar la sangre por sus parientes o por cualquier vecino que tenga hambre? Gracias. ¿Más cuestiones? Yo creo que quizá lo mejor sería intentar contestar estas preguntas y luego seguimos con otras cuestiones, que si no se van a acumular muchos frentes abiertos, ¿eh? Considero. Sí, bueno, yo no sabría decir, a mí desde luego la figura de Kropotkin me parece muy pionera en muchas cosas, no sabría decir si es el primero. Yo, por ejemplo, admiro también mucho dentro de toda esa literatura y de todos estos autores la figura de Humboldt, que también tiene esa mirada, digamos, tiene una mirada desde otra perspectiva y otro marco teórico completamente distinto, pero tiene una mirada muy integradora con la propia naturaleza. Y lo que a mí me ha parecido entender, yo no soy una especialista en la obra de Kropotkin, es decir, he leído algunas cosas, pero no he leído ni muchísimo menos todo, ¿no? Y básicamente lo que a mí sí que me parece muy valioso es cómo aborda que todo ese tema de la variabilidad genética tiene que ver, digamos, con la incidencia también de los factores que tienen que ver con el medio. Y luego a mí una idea que me resulta también tremendamente sugerente en su obra es el no hacer una separación entre lo que se llamaban las células somáticas y las células germinales, como si hubiera una especie de reservorio o una especie de lugar aislado dentro del cuerpo en donde hay cosas absolutamente inmutables que no se pueden tocar, que son los genes, y que solamente cambian cuando de vez en cuando hay algún error, alguna mutación y nada más, ¿no? A mí eso me parece que es tremendamente sugerente, y por algunas cosas que he leído posteriores me parece que es algo que puede tener bastante sentido, ¿no? Y luego, con respecto a lo del gen egoísta, hay, a partir de la teoría del gen egoísta sí que hay dentro de la sociobiología algunos autores que intentan explicar el altruismo, digamos, desde la perspectiva del egoísmo, desde la perspectiva de la maximización de tu interés, ¿no? Y que dicen que las conductas altruistas, pues por ejemplo, es simplemente para hacer que sobrevivan tus genes porque son, digamos, tus parientes o algo por el estilo. Hay toda una rama de explicación teórica que va por ahí y que la hacen, ¿no? Si los vampiros de Azada se dejan chupar solo por el primo vampiro, no tengo ni idea, es verdad, no tengo ni idea, pero a mí en cualquier caso, como metáfora, el hecho de que se dejen chupar un poquito de sangre me parece tremendamente seductora, ¿no? Dos puntualizaciones técnicas. No se dejan chupar la sangre, pero regurgita sangre. Ah, vale. Nadie se deja chupar la sangre del mucho que lo tiene. Segundo, son miembros del mismo grupo. ¿Cómo, perdona? Son miembros del mismo grupo. Sí. Más o menos distantes, más o menos próximos. Cuando viene uno del otro lado, despistado, a ver si se lo paga. ¿Alguien más que aquí, por favor? Gracias.
Yo quería preguntar a Yayo, bueno, si otros de los ponentes también tienen algo que aportar, acerca de los problemas actuales que hay, por ejemplo, sobre el bullying o acoso escolar en los colegios, y si estos podrían a lo mejor solucionarse enseñando a nuestros estudiantes las ventajas que tiene, por ejemplo, la cooperatividad. Y otra pregunta sería que, ¿cuál creéis que es la población o tribu o grupo humano que es más cooperador entre los miembros de su grupo? Sería eso todas las preguntas. A ver, yo lo que conozco en los ámbitos educativos, la forma de prevenir o atajar casos de violencia, casi siempre los más efectivos hay que hacer a veces intervenciones concretas, pero pasan por la vía de la cooperación. Es decir, el trabajar básicamente en el grupo escolar, dentro del aula, y es como se está abordando, es decir, el hecho de que sean más personas las que intervienen, capacitar a las personas como mediadoras en los procesos de conflicto, y también conseguir que en un caso de violencia no quede aislado entre dos personas o entre un grupo y una persona, sino conseguir que básicamente intervenga el grupo en mayor medida. Esto funciona exactamente igual dentro del ámbito educativo y dentro de un aula, por ejemplo, para todo lo que llamamos políticas de inclusión o de diversidad. Hay veces que las políticas de diversidad en el aula pasan por intentar hacer normales, entre comillas, a quienes son diversos, y otras veces lo que se hace es trabajar grupalmente precisamente para ser capaz de absorber esa diversidad, ¿no? Y yo no me atrevería a decir qué grupo humano es más colaborador que otro. Sí. Habría oído algo de tipos africanas como por ejemplo los Humus, los Hakka, pero lo leí hace tiempo y a lo mejor me estoy equivocando. ¿Vosotros qué pensáis? La generosidad consciente ya evolucionada, ya entrando en el tema de la moral, de la conciencia moral en los humanos, ¿qué acoplamiento tendría en todo esto que estáis hablando? O sea, que cuando Kropotkin, por ejemplo, piensa en todos estos comportamientos cooperativos, le está dando un enfoque así mecanicista o simplemente biológico, o está ya pensando en esa conciencia moral, en esa búsqueda del bien de todos como bien mío y bien de todos los demás. ¿Qué opinas de esto? ¿Podéis coger Gracias. Yo quería preguntar sobre esto último que ha comentado ya acerca de las explicaciones sociobiológicas que vienen a resumir las conductas cooperativas o altruistas a algo que realmente sería egoísta, que sería maximizar el beneficio individual, porque al final vienen como a resumirlo todo al egoísmo individual, y quería saber cuáles son las críticas que se han podido hacer a esas teorías, o cómo se han afrontado, o qué opinión tienen. Recordarte alguna cosa. No hay, o sea, una de las cosas interesantes con las cuales yo creo que merece la pena leer a Kropotkin, y no solamente leer sus textos, sino un poco el contexto en el cual se desarrollan esas ideas, incluso el propio contexto político, especialmente el contexto político, es porque justamente ellos no son mecanicistas. O sea, lo interesante de la corriente que vamos a llamar anarcocomunista, y que tenía precisamente los geógrafos su puntal, que no solamente Kropotkin, otro de los precedentes es Elisée Reclus, que también era geógrafo, como comentaba antes, uno de los exiliados de la comuna, y donde además hacían geografía todos juntos, los exiliados, ¿no? Pues llegaba al taller de Elisée Reclus y pues, allí pues, se decía, bueno, ¿qué quieres hacer? Trabajar en mi obra, ¿no? Que va a ser una obra colectiva, no en la tierra, coge, siéntate aquí, ponte, te doy los materiales, utilízate aulas, etc. Bueno, es interesante toda la historia del exilio de la comuna. Es que básicamente ellos no piensan en términos mecanicistas y en términos evolucionistas. Al contrario, o sea, lo que tienen es un pensamiento complejo, a lo que es la altura del siglo XIX. Yo creo que han utilizado el término ecología, o sea, que como disciplina aparece en los 50, 60, 70, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? O sea, que no es
y nunca he pensado en eso. Otra cosa interesante en este sentido es que no hay escisión académica en este momento. Es decir, el pensamiento es un pensamiento que está siempre en acción. O sea, no es... O sea, a la hora de pensar cómo interactúan, si quieres, como posiciones intelectuales con posiciones políticas, y para que ellos entienden que vale el conocimiento como un elemento de progreso, en el sentido no progresista convencional, sino en el sentido de progreso moral y social, pues la implicación es total. Es decir, que es algo que a nosotros nos cuesta entender, porque básicamente las funciones del pensamiento, pues el pensamiento crítico están situadas en la academia. Es muy difícil que tú concibas cómo el pensamiento influye, generar una suerte de ilustración, quitarle los contenidos, si queréis, más patriarcales, logocéntricos y tal, ilustración obrera, ilustración, si queréis, comunista. Entonces, el conocimiento es una función que está ligada precisamente a la emancipación y no está especializado. O sea, a más amplio sea, a más recorrido tenga, a más capacidad de ofrecer respuestas, pues mejor. Y eso es algo que no está fuera de nuestro espectro. O sea, es difícil de entenderlo realmente. En ese sentido, otra de las cuestiones que se señalaba, pues en esta discusión sobre cuál sería la antropología política, filosófica subyacente, o sea, que apenas conozco sociobiólogos muy por encima, como para hacer una crítica sobre el terreno, pero desde luego sí creo que existe un campo de autonomía respecto a la sociobiología, que es todo lo que tiene que ver con el hecho cultural y con la antropología en términos culturales, ¿no? Con todas las que serían las disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Pues, condición, si queréis, para mí fundamental o esencial del humano como especie, es decir, donde todos sus procesos adaptativos, cooperativos, tienen un componente cultural, no se puede explicar en términos genéticos, ¿no? En términos biológicos. Eso yo creo que es fundamental. De hecho, cualquiera de estas explicaciones, cuando quiere profundizar y ponerse a trabajar con el material humano, pues se ve que todos sus universales suelen saltar por los aires uno detrás de otro. Son explicaciones tan de perogrullo y tan evidentes que no valen de nada. Así que es una posición osada, pero que creo que es bastante eficaz, ¿no? En cualquier caso, en ese juego de antropologías políticas, filosóficas subyacentes, yo creo que es interesante medir a Kropotkin con lo que de alguna manera subyacía el liberalismo, y si queréis con el neoliberalismo actual, donde ellos aceptan el hecho cooperativo, aceptan a partir de una posición que es básicamente en la cual pues, uno coopera desde funciones de carácter de maximización del propio interés, ¿no? Individualista, egoísta, pero que básicamente es un régimen de cooperación. De hecho, la profundidad, ¿no?, del enemigo, si queréis, o del adversario político, en este caso el neoliberalismo, no es banal. Es decir, ellos piensan que la sociedad básicamente es un hecho cooperativo y que todo hecho cooperativo no se le puede imponer un poder arbitrario que lo controle. En ese sentido, Kropotkin lo que señala básicamente es que la cooperación no es simplemente un juego de maximización utilitaria, sino que está basada en instituciones sociales y que son complejas y son difíciles de sostener. Y ese es el hecho fundamental. Por ejemplo, si uno lee a Hayek, su obra así como principal, Hayek, sabéis, básicamente es un intelectual que podríamos considerar de segunda, pero es un ideólogo de primera. O sea, el mundo en el cual vivimos es un mundo hayekiano, neoliberal, a tope. Pues básicamente lo que viene a decir es que la sociedad, como este hecho cooperativo basado en la maximización del interés individual, surge cuando los primeros primates empiezan a intercambiar sin conocerse nada, el trueque primitivo, ¿no? Y que ese es el hecho fundamental, y que eso se opone a la tribu, se opone a la comuna, se opone a todas las instituciones sociales que son opresivas, ¿no? Curioso, como señalaba Yayo, es que sin esas instituciones no existe la especie. O sea, es imposible hacerla viable sobre un régimen de maximización de la utilidad individual. Y la cuestión es cómo se organizan esas instituciones, ¿no? O sea, el gran fracaso del liberalismo, del neoliberalismo, es que siempre tienen que recurrir a los conservadores, ¿no? El gran fracaso, si queréis, de una opción ciudadana, si fuesen de verdad liberales, es que siempre tendrían que tener al PP detrás o a Vox, porque si no, no existe sociedad. O sea, necesitas organizarlo de alguna manera con instituciones que tengan peso, ¿no? Sean capaces de organizar la reproducción, que sean capaces de darle a eso una viabilidad, ¿no? Ahí hay muchísimas respuestas. La respuesta de Kropotkin y de estos geógrafos anarcocomunistas era básicamente repensar esas instituciones, democratizarlas al máximo y convertirlas en un régimen de libre acuerdo, pero en el cual se reconoce que eso básicamente funciona como una suerte de procesos de reciprocidad, si queréis, como avanzando lo que luego fue la obra de Mauss, ¿no?, la teoría del don, ¿no?, donde tiene que existir una reciprocidad permanente.
toda la historia del capitalismo moderno es un juego constante de combate y de apropiación de ese tipo de instituciones populares, ¿no? Y de instituciones comunales. No conviene idealizar la escuela, ¿no? Que serían los regímenes comunales, no tienen nada, o sea, en muchos aspectos son más opresivos que la sociedad en la que vives actualmente. La cuestión es, como siendo necesarios, cómo las conviertes tú en la base para un proyecto político que pueda ser de emancipación. Y en este sentido yo creo que ellos ofrecen iluminaciones que a día de hoy están muy presentes, si queréis, en todo lo que ha sido el debate latinoamericano, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el indigenismo, en todo lo que tiene que ver, si queréis por traerlo aquí, con la destrucción del estado del bienestar y cómo se van a mantener sociedades en donde el Estado va a ser cada vez más incapaz de hacer viable y sostenible la reproducción social. Hecho que aquí tenéis de forma notable, pues, y de forma patente, temas de lo más variopinto, de la crisis de los cuidados, de la reproducción, que se hace básicamente en las clases medias occidentales, pues sobre la base de la contratación de trabajo migrante externo, es decir, pues trabajadoras domésticas, pero que bueno, que probablemente unas clases medias en deterioro y pauperadas pues no lo van a sostener a futuro, como no lo sostienen pues lo que serían las clases populares aquí. Y en hechos tan evidentes como que buena parte de lo que serían los sistemas de protección social pues se están individualizando y financiarizando hasta el punto que no están garantizados pues, la vejez, la enfermedad, etcétera, sino que estas van a ser cada vez más aseguradas por sistemas privados, ¿no? Hay que plantearse el hecho de qué tipo de política afecta el hecho de que exista por detrás de ellas pues, regímenes de apoyo mutuo, instituciones de apoyo mutuo, instituciones populares, instituciones propiamente comunales. Y eso es algo que está fuera del espectro de la izquierda, carece de capacidad para ello. La izquierda convencional, el indigenismo latinoamericano, existen, bueno, pues unas posiciones políticas que están más o menos desarrolladas. Aquí no, aquí tu única respuesta frente a la crisis social es más Estado, que el Estado proteja esto, ¿no? El régimen de derechos que tú piensas es que tal, pero no hay una capacidad, si queréis, de generar mecanismos de autoorganización, que curiosamente es la respuesta liberal, pero también la anarquista, solamente que desde posiciones diferentes. O sea que aquí se juega más de lo que parece, realmente. Yo creo que por eso merece la pena leer a Kropotkin, ¿no? Tradición que estaba completamente marginada, en el caso de este país, hasta desde los años 30, desde la derrota del anarcosindicalismo, eje central de la revolución en el país, hasta antes de ayer, ¿no? Y que sin embargo aporta, aunque parezca que estás leyendo algo completamente arcaico, es algo que tiene una actualidad fuerte. Por eso yo creo que es algo más que un debate académico realmente. Sí, hay una persona que ha pedido otra palabra, si me permitís. Yo creo que se aclara mucho el debate en términos evolutivos, en términos de nuestra especie. Si en lugar de hablar de altruismo o de reciprocidad, hablamos, como hablaba Kropotkin o Tomasello, que solamente citábamos, de interdependencia. El altruismo es algo que tú haces independientemente de que te lo vayan a devolver. Y la reciprocidad es que haces algo esperando que en algún momento te lo devuelvan. Lo que planteamos en términos evolutivos es que la interdependencia canaliza el proceso de cooperación en nuestra especie y nuestra historia evolutiva, en el sentido de que somos seres, en términos, no ya como les decía, de mantenimiento de la vida, sino en términos evolutivos somos seres interdependientes, de tal manera que en un contexto ecológico determinado y un periodo determinado, hace 2 millones de años en la sabana africana, si no cooperabas como especie no sales adelante, como linaje humano no salimos adelante. El concepto de independencia no introduce ningún elemento de moralidad, ni de altruismo, ni de reciprocidad. Simplemente introduce una perspectiva evolutiva pura y dura, una estrategia de supervivencia en la que la ayuda es esencial, ¿no? Y además está muy vinculado con lo que Kropotkin reivindica de Darwin. Kropotkin era radicalmente darwiniano, un Darwin más avanzado, más mayor, desde el origen del hombre, pero era muy darwiniano. Y de hecho nosotros hemos promovido la recuperación del obituario que le dedica a Darwin, ¿no? Y Kropotkin siempre dice, yo lo que hablo sobre el apoyo mutuo proviene de la obra El origen del hombre, del capítulo 4 de Darwin, en la que dice, la moral, que es un producto cultural posterior y social, deriva de los instintos sociales de las especies animales. Y es eso. Y toda la farragosa, inútil, ideologizada historia de los genes egoístas sobre la sociología es, en términos evolutivos y para los biólogos, para los biólogos actuales, basura. Los únicos que siguen manteniendo criterios sociobiólogos son los psicólogos evolutivos. Nadie de biología, nadie de antropología biológica. Son psicólogos evolutivos que además lo aplican de la peor manera, que es aplicando criterios selectivos a sociedades a nivel individual.
Si es homosexual, ¿cómo se explica que seas homosexual? Si es agresivo y violento, ¿cómo se explica en términos adaptativos que haya un gen para ello? Eso es la ciencia. Entonces es muy importante recuperar conceptos que son mucho más clarificados, interdependencia, no altruismo. El altruismo es algo que probablemente, como dicen algunos autores, derivaría de esos instintos prosociales que sí son adaptativos, que sí se fijan genéticamente. Muchos autores consideran que tenemos en los bebés prelingüísticos demostración clara de que sí hay tendencias prosociales que van más allá de nuestros parientes primates, en el sentido de que tenemos un interés especial en relacionarnos con el entorno que nos rodea. Pero el concepto inicial, en términos evolutivos, es interdependencia. Es necesidad de cooperación para sobrevivir. Sobre cazadores recolectores, el otro día decía Balibogi, en las evaluaciones que hacen de relaciones entre miembros y cazadores colectivos, la mayoría no son entre miembros emparentados genéticamente. La mayoría de los vínculos de cooperación, de intercambio, el lenguaje, la propia creación de los sistemas de denominar a los familiares, como se llama en antropología de parentesco, borra la huella genética. No sé qué pasará en los vampiros estos en cuestión, pero en cualquier caso nosotros borramos nuestra huella genética. La sociología recupera lo que inspiró a la extraordinaria obra de Kubrick de 2001, a ese espacio. Se inicia en el que uno descubre un hueso para aplastarle la cabeza a otro, como recordaréis la gente un poco más mayor, nuestros estudiantes ya en el ámbito 2001. Eso proviene de una obra concreta, Andrew, la hipótesis del cazador. Y otro autor, nefasto, Desmond Morris, el mono desnudo. Basura ideológica, como decía Yayo. Basura, que no tiene nada que ver y que es esa consideración de que somos una entidad cultural a pesar de nuestra naturaleza violenta. Y que cuando se nos quita ese copete, ese gorrito que se llama cultura, y educación y civilización, nos convertimos en lo que somos originalmente, que son bestias. Esa es una dinámica que no corresponde con una naturaleza que se forja precisamente en términos evolutivos, como biólogos así lo defendemos, biólogas, desde la comunidad. Y es una corriente minoritaria y que no es para nada que se mantiene en los ámbitos académicos. Además, y para concluir, hay muchas historias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, los orangutanes se consideran que es una especie solitaria. Prácticamente el vínculo que se ha afirmado siempre que social es el de la madre con su hija o con su hijo, que dura además mucho tiempo, 7 o 8 años de lactancia, o menos más bonita. Pues bien, hay grupos de orangutanes que comparten experiencias culturales que les permite acceder al alimento utilizando herramientas. La clave de ello es la tolerancia. La tolerancia, el hecho de que adultos no emparentados toleren observarse y aprender unos de otros. De tal manera que muchos de los elementos que buscamos en los genes o en algunas historias muy escurridizas se deben en pautas que serían las que se heredarían. No heredamos un gen altruista, heredaríamos un gen tolerante. Y nuestra línea evolutiva adaptativa en términos de selección natural darwinianos, iría por la fijación de pautas prosociales que no sería ser más listo, o ser más tal, o ser más cooperativo, sino tener paciencia, ser tolerante, observar, como decía Antonio, aprender. Somos la única especie que, por ejemplo, enseña. En ese sentido también es un baluarte de nuestra capacidad cultural. O sea, así al hilo de lo que estaba planteando Emanuel, aterrizando, es decir, en este marco de destrucción de un montón de estructuras comunales y de la necesidad de esas lógicas de apoyo mutuo desde la perspectiva de la emancipación, me estaba surgiendo y estaba pensando en cosas que conocemos bien. Por ejemplo, todos los movimientos en defensa de la vivienda o la plataforma de afectados por los desahucios, ¿no? Es decir, en un momento en el que la precariedad ya no es una cuestión, digamos, como había sido tratada por ejemplo, los servicios sociales clásicos del modelo de estado de bienestar, como arreglar una anomalía, que es que alguien de repente pues, no tenga un empleo, no tenga una vivienda, sino en un momento en el que nos encontramos en una situación de precariedad estructural, donde las propias dinámicas económicas hacen que hasta la gente que tiene un trabajo tenga dificultades para acceder a la vivienda, pues, por los precios que tiene la vivienda o lo que fuera, ¿no? En ese sentido, a mí, por ejemplo, cómo se ha articulado la plataforma de afectados por los desahucios o cómo se están articulando el sindicato de inquilinas, me parecen
movimientos que expresan bastante bien ese tipo de construcciones de apoyo mutuo que son necesarias para afrontar procesos de tremenda desigualdad, ¿no? Es decir, el cómo, por ejemplo, personas que sufren un problema individualmente, que es el quedarse sin casa o el que les vayan a echar, pueden, a partir de la lógica de apoyo mutuo y de reciprocidad, en el marco de una organización, convertir un problema que a priori era un problema individual y que sufres individualmente en un problema político, que ya es un problema para todos y todas, ¿no? A mí me parece que ahí hay elementos, y creo que en este marco que precariza la vida de forma acelerada, pues hay muchas iniciativas, por ejemplo, que están surgiendo en barrios, a veces muy visibilizadas, que tiran y recuperan todas esas estrategias. Por ejemplo, redes de cuidados compartidos. O sea, hay gente que se está organizando cooperativamente para modelos de crianza mucho más colectivos. Es decir, donde las criaturas que nacen son, digamos, atendidas de forma más comunitaria, de forma más colectiva, en un ejercicio, desde luego, de interdependencia y también de reciprocidad. Es decir, de aportar, yo también estoy muy de acuerdo que la clave es básicamente la cuestión de la interdependencia, ¿no? Y cuando estabas diciendo lo de los orangutanes, el tema me estaba acordando de un proyecto artístico que puso en marcha, lo digo porque a veces incluso las dinámicas que se dan en esa interespecíficas, ¿no? Un proyecto que hizo una profesora de Bellas Artes de la Facultad de Murcia. Ella se llama Verónica Perales, ¿no? Y entonces ella trabaja desde la perspectiva, es animalista, y trabaja desde la perspectiva de los animalismos, y lo quiso hacer desde también considerando un poco lo que es el proceso de la crianza, como un proceso básico, ¿no? Y entonces lo que hizo en su trabajo fue recorrer recorrió todos los zoológicos que hay en el Estado español en donde había gorilas hembras, ¿no? Y entonces el trabajo fue un trabajo de un montón de tiempo, en donde lo que intentó fue visitar durante mucho tiempo el zoológico hasta conseguir una interacción con aquella gorila. Y la consiguió. En algunos casos el resultado de la interacción era tremendamente violenta, en otros casos el resultado de la interacción era también tremendamente empática. Había algunas de las gorilas en situación de cautiverio que directamente, después de haberla visto ir por allí 4 o 5 veces, lo que hacían básicamente era enseñarle la guía, ¿no? Y compartir. Os lo digo porque ella luego el resultado lo pintó, es decir, lo pintó, hizo dibujos con carboncillo y con eso hizo una gran exposición, ¿no? Pero ella pretendía, a través de aquel trabajo artístico, interpelar precisamente, digamos, la extensión de las relaciones de empatía o de las relaciones con incluso miembros de otras especies, ¿no? Y a mí me parece un trabajo muy, muy sugerente el que hizo, de investigación y de luego aplicación artística. A ver si me deja el peque hablar. Agradeceros vuestro trabajo, por supuesto. Y me surgió una reflexión, no sé si va mucho al hilo, ahora mismo a lo mejor si tuerce el debate de lo que se está debatiendo, decírmelo y ya está. Yo mirando a mi alrededor, ¿no? Veo como, bueno, primero, soy totalmente consciente de que la colaboración por la existencia es lo que ha hecho que la especie humana esté donde esté. O sea, ese es como mi posicionamiento, porque quede claro, ¿no? Pero mirando a mi alrededor y a mí misma, veo cómo puedo colaborar por la existencia o luchar por la existencia. Yo trabajo en una pequeña cooperativa educativa y ahí mismo se ve, o sea, aunque la propia estructura esté planteada con unos términos en los que intentamos que la cooperación sea lo central, no que la persona esté en el centro, cotidianamente podemos luchar por la existencia o cooperar por la existencia, ¿no? Me parecía como muy interesante reflexionar y lanzar la reflexión, si viene a caso, ¿no? O para cada una en su casa, que o sea, qué elementos nos hacen colaborar por la existencia y qué elementos nos hacen luchar por la existencia. En el momento de saquear, de fregar los platos, es un momento de luchar por la existencia, muy cotidiano para mí y muy pequeño, pero que está ahí cotidianamente, que lo puedo hacer con mi pareja o no. Cambiar el pañal al peque es, o sea,
como que está muy en lo cotidiano, igualmente en lo político también o en el plano del trabajo, ¿no? Bueno, eso. Y mi segunda parte de la aportación era un poco lo que decía ahora Yayo, que es que hay muchos ejemplos de apoyo mutuo y que es muy bonito ese trabajo de como entrenar tu mirada en ver en cómo se hacen apoyos mutuos, o sea, cómo hay apoyo mutuo mucho más del que nos parece, creo yo, o por lo menos a mí. O sea, a mí me ha costado un cambio de mirada, un trabajo consciente, el darme cuenta, ¿no?, de que realmente hay una red en mi barrio, en Carabanchel, bueno, interesante, ¿no?, de apoyos mutuos varios. Sí, bueno, yo si me permites te voy a dar, al menos mi punto de vista. Yo creo que colaborar y luchar básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que al colaborar seguramente la lucha se hace mucho más placentera y seguramente el objetivo de poder sobrevivir es mayor. Por tanto, es una estrategia básicamente de colaboro para luchar. Porque en el fondo te tienes que plantear así, o yo al menos lo planteo así. Si no sobrevivo, ya no vale nada la pena. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si el colaborar me ayuda, me da más oportunidades para esa lucha, pues bienvenida sea. Entonces yo creo que aquí, en el fondo, las sociedades, las personas, los grupos, las familias, las especies, todas tienen un objetivo, en cierta manera. ¿Y cuál es? Sobrevivir. Porque si no sobrevives, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que colaborar, ya no hay nada que interactuar. La colaboración yo creo que apoya un poco esa visión, esa lucha, fomenta, implica, digamos, una mayor fuerza, una suma. Al menos es mi punto de vista, insisto que yo ya supongo que es muy debatible. Luego quería hacer también un argumento, romper una lanza en favor de cosas que se han dicho que yo no estoy de acuerdo. Es, por ejemplo, sobre el tema de la genética. Yo creo que la genética hay que entenderla en su justa medida. La genética es una herramienta, la genética es un elemento importantísimo. Y lo voy a plantear de varias maneras. Por ejemplo, a la ecuación de la vida, no solamente los humanos, cualquier ser vivo, le quitáis la expresión genética, es decir, los genes, ¿y qué queda? ¿Nada? Eso por una parte. Por otra parte, una cosa importante, y es donde yo creo que está la clave de la errónea interpretación que se hace de la genética. Se politiza, se manipula, pero esencialmente yo creo que aclarando un concepto es suficiente. La genética no predetermina nada, sino predispone. La predeterminación y la predisposición son elementos muy cercanos léxicamente, pero tienen unos bagajes en profundidad de interpretación totalmente distintos. Si tienes un gen no vas a ser una cosa, si tienes un gen no vas a ser agresivo. Eso sería, digamos, el concepto de predeterminación. Si tienes un gen en determinadas condiciones, podría ser que las circunstancias en un entorno muy complejo entre el que está la cooperación y la interacción con otras personas podría derivar en una agresividad, o etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy importante porque es una línea sutil, pero que normalmente y socialmente se interpreta mal. Y al hilo de este, al menos mi punto de vista, voy a explicar un concepto que se ha tratado aquí, que no se ha seguido el hilo argumental o el hilo, digamos, de discusión, que es el lenguaje. ¿Por qué hablamos? La pregunta clave, ¿por qué otras especies no hablan? Bueno, primero, yo creo que como biólogo uno de los grandes retos que tenemos los biólogos es entender a las demás especies. Porque entre un perro y un perro, que teóricamente son inferiores, se entienden, pero yo, siendo un ser antropocéntricamente superior, pues no los entiendo. Mal, vamos. Eso es lo primero, es decir, todos se comunican, nosotros hemos desarrollado un lenguaje mucho más articulado, mucho más complejo, que nos permite esa comunicación, lo que llamamos, digamos, comunicación compleja, lenguaje. ¿Pero por qué hablamos? Hablamos básicamente por dos conceptos esenciales. Y si no los tenemos, no hablaremos. Uno, por una estructura anatómica de la garganta. Somos únicos en cuanto a esa estructura que nos permite vocalizar, articular, emitir una capacidad sonora compleja. Eso por una parte. Por otra parte también es porque hay una serie de genes que permiten que hagan esto. Hay un gen muy conocido, se llama el FOXP2, que es un gen que las personas que lo tienen mutado no pueden articular el lenguaje como lo tienen las personas normales. Normales en el sentido de más frecuente, no es que sea más normal uno que otro, eso sería una discriminación. Pero en todo caso sí que es verdad que la funcionalidad de ese gen nos permite desarrollar el lenguaje articulado complejo. La pregunta que supongo que está latente aquí es, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Cuándo aparece ese gen? ¿Por qué aparece ese gen? La idea es que ese gen no necesariamente era el gen del lenguaje. Era un gen funcional en la arquitectura del cerebro que en condiciones, fijaos, ya vamos a la predeterminación, a la predisposición, en condiciones determinadas de sociabilidad, de interacción entre las personas, de cooperación,
en esas condiciones de presión o de vida cotidiana, algunos de ellos permitieron el desarrollo de un lenguaje complejo. Como veis, desde esa perspectiva yo creo que es normalizar lo que es la genética, normalizar la importancia que tiene individualmente y como colectivo, como personas. Yo me parece que, bueno, hasta aquí acabo, pero sí me gustaría al menos meter en la ecuación de la complejidad que estamos tratando, de política, de personajes históricos, un poco también entender que, independientemente de la importancia social que tenemos, también somos, en cierta manera, seres vivos y estamos relacionados con nuestra composición biológica. Yo creo que lo del lenguaje, cuando surge el lenguaje, cuando surge, se construye culturalmente, sin duda, las matemáticas es una derivación cultural basada en el lenguaje, es muy importante recordarlo. Pero fijaros, acordaros de algo que Truffaut hizo en su película El niño salvaje, que es la historia de los niños feraces, de los niños y las niñas feraces. Hay un momento crítico en que si socialmente ese niño o esa niña no está inserto en una comunidad, no aprendes a hablar. De tal manera que hay una determinación, hay una secuencia biológica que es claramente la que Antonio está expresando, que solamente se puede expresar potencialmente en sociedad. Y ese caso que contaba la película de Truffaut y otros muchos, si pasado esa etapa crítica, ese niño, cuando sea adulto, no conseguirá nada. Es una muy buena explicación de cómo una biología que tiene una base genética y evolutiva clara se expresa socialmente, lo que Kropotkin de nuevo recordaba siempre, que buena parte de lo que nos hace a veces tan contradictorios en términos sociales es las condiciones en las que hemos crecido. Kropotkin no era nada bosniano, en contra de lo que se dice habitualmente. Kropotkin no le gustaba nada la imagen del buen salvaje. Decía que precisamente el salvajismo proviene de las condiciones en las que los individuos crecen. En ese sentido, para decir Manuel, es una dinámica mucho más compleja que la de simplemente considerarlos buenos o malos. Te sigo, ¿vale? Eso mismo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no quiero es tampoco ser pesado o aburrido, pero efectivamente lo que llamamos esto lenguaje y evolución cognitiva, como lo quieran llamar, es un diálogo entre cultura y cerebro. El cerebro mediado por una serie de cosas que llamamos genes no hacen nada, pero que la mayor parte de las veces cuando sí actúan de verdad, y ahí sí que son sutiles, es regulando función, no cambiando genes, no mutando, regulando función, haciendo que las células tengan más receptores, que tal proteína suba un poquitín el nivel, otra proteína baje un poquitín el nivel. Todos esos matices, ese diálogo es lo que al final, y por eso precisamente, si en unos momentos críticos no tienes con quién hacerlo, no vas a poder hablar nunca. Porque es una cosa mucho más compleja que solamente el gen, no solamente el lenguaje. Antonio, te quería simplemente hacer un matiz, porque lo has dicho, yo supongo que lo sabes perfectamente también conmigo, pero para que la audiencia no se equivoque, en evolución lo importante no es sobrevivir. En evolución lo importante es reproducirte. En la medida en que sobreviviendo te puedes reproducir, santo y bueno, pero si para reproducirte tienes que morir, díselo a cualquier macho de mantis o cualquier araño, te mueres. Es decir, en la estructura depende mucho de la biología de cada organismo. Y hay muchos organismos que pueden sobrevivir, reproducirse, etc. Pero hay algunos que para reproducirse tienen que morir y entonces mueren. Porque lo importante sobre todo es reproducirse, no ser de más riqueza interior. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Tengo una observación, bueno, en realidad es una duda que tiene que ver un poco con estas últimas. Si no pensamos en una dicotomía de naturaleza-cultura, yo personalmente no la tengo, yo soy antropólogo biológico, entonces en los últimos 20 años eso ya no hay una separación entre, bueno, se trabaja en que no haya una separación entre tal cosa, ¿no? Entonces, pensando en eso y en los se me fue, perdón, el nombre, los nervios, es como sugirió que leyéramos a Kropotkin. Yo la verdad es que soy un ignorante en ese tema, ese se puede aprovechar en algún momento, pero lo vamos a leer
¿desde dónde lo vamos a leer? ¿Desde su posición política, científica, o desde la nuestra? Porque hay mucha diferencia. Me parece que él leyó a Darwin a los 17 años, 18 años, luego El origen del hombre mucho después. Tiene un proceso, tiene un proceso de aprendizaje radical, además. Luego, Darwin escribe El origen de las especies en una época victoriana, desde un enfoque victoriano. Todos ellos, Lynn Margulis, en una época moderna en la que también está empapada de otras cosas. ¿Cómo lo vamos a leer? Porque además, Darwin también fue, lo voy a decir así tal vez controversialmente, o no tanto en este lugar, fue mal leído desde la derecha, ¿no? Entonces hay un darwinismo social mal construido, pero ¿cómo no caemos en lo mismo desde nuestra trinchera? Y cómo leer a Kropotkin para entenderlo, sin jalarlo hacia un kropotkinismo social mal utilizado desde nuestra trinchera. Entonces, ¿cómo lo leemos? Y la otra era, en el mismo contexto de Raymond Dart, eso no lo dijiste, sobre Desmond Morris y el inicio de la película, también estaba Raymond Dart y el mono asesino, ¿no? Pero entonces, al final, puede no gustarnos, yo tampoco soy fan de Desmond Morris, ni de lejos, pero al final, esas tres visiones, o esas tres son aportes, al final, que a nosotros nos ayudan a decidir qué es lo que podemos no utilizar ahora, ¿no? Entonces, también es una parte, ¿cómo lo vamos a leer? Yo leo a Raymond Dart porque es parte de mi formación como antropólogo y niño de Town. ¿Cómo vamos a hacer? No es el Dart de niño de Town, es el Abiu Dart, que era a base de un divulgador, ¿no? Sí, no, pero dijiste sí, pero al inicio de la película tenía que ver con el mono asesino de Raymond Dart. No, perdón, el mono asesino no, ha sido Robert Adler, Arturo me corrige correctamente, la hipótesis del cazador, que no era biólogo, que era periodista. Sí, eso también, o sea, yo lo que agregando a Dart con la industria de Dart es el australopithecus africanos, no ha sido un lapsus. No. Bueno, esa era mi pregunta, ¿desde dónde lo vamos a leer? Bueno, yo lo leo y contextualizando históricamente al personaje, lógicamente con sus limitaciones, sus carencias, su entronque social, su clase social, a darle una propuesta como cualquier otro, algo más. Lo que es muy, muy negativo es descontextualizar las figuras intelectuales o políticas, porque entonces ni valoramos o no los entendemos. Yo creo que lo que hay que hacer es contextualizarlos históricamente. El conocimiento de su época, con su estación social y con sus propias limitaciones ideológicas. Una frase que ya habíamos leído en otra ocasión, ¿no? Dice: en general los moralistas se equivocan al levantar su sistema sobre la pretendida oposición entre los sentimientos egoístas y los sentimientos altruistas. Si esta oposición existiera en realidad, si el bien del individuo fuera realmente opuesto al de la sociedad, que es el debate que hemos tenido, ¿no? ¿Quién se beneficia de quién? La especie humana no hubiera podido surgir. Y cuando Herbert Spencer prevé un tiempo en el que el bien del individuo se confundirá con el de la especie, olvida que si ambos no hubiesen sido siempre idénticos, no hubiera podido cumplirse la evolución misma del reino animal. Yo creo que nos perdemos cuando intentamos ver qué es lo que prevalece, si el interés individual o el colectivo, al menos en especies sociales. Bueno, yo creo que ya, si no hay más preguntas, han abierto muchos debates. Supongo que podríamos estar aquí discutiendo y charlando con el aspecto político, el aspecto biológico, el aspecto evolutivo, hasta de la eternidad, ¿no? Creo que ya llega el momento, podemos hablar después a alguien que más cercanamente preguntarle a los ponentes, a Carlos, a mí, cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Y ahora solamente, pues, para empezar ya este ciclo de charlas, de conferencias, manifestar al menos el esfuerzo que nos ha supuesto a Carlos y a mí organizarlo, se ha visto compensado sobre todo por el altruismo de las personas que han venido, nos han ayudado, han colaborado cooperativamente sin ningún tipo de problema, no exigiéndonos ni pidiéndonos nada,
y sobre todo a las instituciones que, aunque no lo parezca, hay instituciones que también nos han ayudado, y además sin ningún beneficio, creo yo, no sé. La Universidad Complutense, la Universidad Autónoma, la Asociación de Carlos, en fin, Traficantes de Sueños, que muy amablemente nos han pedido el espacio, nos ha permitido esta charla, pero sobre todo lo más importante para mí o para todos nosotros es que hayáis estado vosotros. Entonces yo agradezco infinitamente, sobre todo a las personas interesadas en entender algo más de nuestra sociedad a través de un eje conductor, que ha sido, yo creo que para muchos de nosotros, y ahí ya me meto en un terreno que no debería decir, política y científicamente, pues un ejemplo y una persona interesantísima, muy brillante. Y pues sin nada más, pues os agradezco mucho, muchas gracias, espero vernos pronto.